ese ánimo de que hoy Dios pueda renovar sus pensamientos, porque cuando nuestros pensamientos son realmente renovados es cuando nosotros empezamos a tener otro estilo de vida. No son comportamientos, son los pensamientos. Eso es lo que ha venido a cambiar el Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y si usted está aquí, yo solo le invito a que hoy disponga su corazón y que hoy Dios pueda hablarle a su vida. Y donde usted está, cierre sus ojos unos segunditos. Bendito Padre de los cielos, hoy te damos las gracias, papá, por esta tarde, por este tiempo que tú nos permites hoy estar delante de tu presencia. Queremos entregarte hoy nuestra vida tal como está, con bajones, con problemas o tal vez con victorias, Señor. Pero solo queremos pedirte que hoy nos levantes y avives el fuego de tu presencia, el fuego de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que hoy, bendito Papá de los cielos, tú nos levantes. Y que hoy, Papá, volvamos a tomar, Señor, el arado para poder caminar hacia donde tú anhelas que nosotros vayamos, Papá. Hoy queremos entregarte en esta noche lo que somos, lo que estamos atravesando, pedirte, Señor, que aquietes hoy nuestro corazón, nuestros espíritus, Papá, y que hoy nada nos distraiga, Señor, de lo que realmente hoy tú nos quieres hablar y mostrar a nuestras vidas. Padre bendito, hoy te entregamos este tiempo y te pedimos que tu preciosa palabra hoy nos instruya, nos dirija, también nos corrija, papá, y que nos dé guía cuando a veces no entendemos las situaciones que nos suceden. Pero que tu palabra sea, Señor, como ese bálsamo en medio de esos tiempos donde hay los desiertos, y que nos sostenga y nos sustente, papá. Hoy, Espíritu Santo, mueve tu mano poderosa a favor de este pueblo en cada corazón. Te damos gracias, bendito Dios. Y hoy estamos seguros de que estás aquí y te damos un fuerte aplauso de bienvenida. Amén y amén. Amén, familia. Bueno, queremos en esta noche hablarles y compartirles un mensaje que es muy importante. Este mensaje se llama: el verdadero culto comienza cuando termina la reunión. ¿Sí? El verdadero culto comienza cuando la reunión termina. Amén. Y Dios quiere enseñarnos un estilo de vida, porque ser hijo de Dios tiene que ver con cómo vives, no con tus tal vez conocimientos o lo que acumulas, sino cómo vives. Y cada sábado o cada domingo que nosotros vamos al Estanque Sur, podemos pensar que esa es nuestra vida cristiana, pero Dios quiere que hoy sepas que más que un culto, Él te quiere enseñar un estilo de vida. Él quiere enseñarte un estilo de vida. Nuestra vida en Cristo Jesús es más que un culto de un domingo, de un sábado. Es una vida de adoración. ¿Sí? Y hoy es importante que nosotros comprendamos eso. ¿Sí? Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Doce uno, por favor. Romanos 12:1. Bueno, la palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, es vuestro culto racional. Mire, tal vez hemos pensado que darle un culto al Señor es reunirnos semanalmente y todo queda dentro de ese sábado o de ese domingo. Pero quiero contarle algo que pasa en el cielo. En el cielo
no hay cultos semanales, ¿sí? En el cielo no se reúnen cada fin de semana para adorarle al Señor. En el cielo el culto es 24/7. En el cielo la forma de adorarle a Dios es todo el tiempo. No es solamente tal vez el día sábado que yo voy a la iglesia o el día domingo. No. Nuestra verdadera forma de vida en Cristo debe ser un culto constante, diario. No solamente decir el día domingo voy a levantar ese día para adorarle a Dios. Dios quiere que todos los días tú le adores. Que tú todos los días entiendas que tú le estás presentando tu corazón a Él. Que Él quiere hacer que tu vida sea esa ofrenda especial al Señor. Entonces, hoy lo que nosotros necesitamos comprender son dos puntos especiales. ¿Cuál es el verdadero culto que Dios quiere de nuestra vida? ¿Y qué se necesita para eso? Se necesita ofrenda, pero no la ofrenda económica, otro tipo de ofrenda. Y si hoy nosotros no entendemos eso, corremos un grave riesgo, porque tal vez usted no lo ha visto de esa manera, pero cuando usted no le levanta a diario un culto a Dios, usted le está levantando un culto a otras cosas. Tal vez no nos damos cuenta, pero en realidad todo el tiempo, sin darnos cuenta, levantamos un culto a personas, a circunstancias. Pero el verdadero culto que Dios quiere que le levantemos a Él es todo el tiempo. Y es presentarle nuestra vida a Dios como una expresión de gratitud, de gracias, de glorificarle a Él en todo tiempo. Y hay muchos riesgos, familia. ¿Qué es un culto? Es la entrega reverente y continua de una persona a aquello o hacia aquello que considera supremo o tiene alta importancia para su vida. A veces no nos hemos puesto a pensar, pero hay veces que levantamos cultos de adoración, pero no a Dios, sino a personas y a circunstancias. Y tal vez nadie nos lo ha dicho, pero ese es el objetivo del diablo, distraerte para que tu vida no sea una adoración constante a Dios. Y cuando nosotros vamos dentro de ese vivir, le estamos adorando a otras cosas, personas o circunstancias. La iglesia, familia, no solamente es cantar o sentarme a recibir un mensaje, es más que eso. Es decir, el adorarle a Dios es más que eso. El verdadero culto es más que eso. Es servicio, obediencia, rendir tu vida, sacrificar lo mejor de ti, y es buscar aquel donde tú esperas salvación. Pero todos esos puntos a veces los hemos enfocado en otras personas o circunstancias. A veces hemos levantado cultos de adoración a personas. A veces el marido, a veces el joven que se enamora de alguien. A veces los mismos dispositivos electrónicos les hemos rendido un culto de adoración. ¿Qué hace el marido, la mujer o el joven apenas llega de la casa? ¿A dónde va directo? Al celu o al televisor. Y a veces la mujer, ¿qué le dice? Oye, hazme caso. Sí. Préstame un poquito de atención. Pero ya estamos nosotros rindiéndole culto a algo que nos da como una aparente paz. Sí. Algo que nos empieza a hacer creer que es nuestra salvación, ¿no? Y nosotros servimos, a veces obedecemos, le rendimos la vida, sacrificamos tiempo.
Y a veces buscamos algo que nos va a dar paz en cosas o en personas. Y sin darnos cuenta, le rendimos un culto. Frecuentamos constantemente y a veces dejamos a la familia porque le rendimos cultos a ciertas cosas o personas que nos alejan primero de Dios y de nuestra familia. Entonces, es importante que entendamos esto, porque si no vivimos enfocados, alertas de que debemos tener una vida de adoración 24/7 a Dios, a veces el diablo nos va a distraer. El diablo nos va a invitar a adorar a otras cosas. Avancemos al siguiente punto. Peligros de levantar cultos a hombres o a circunstancias. El verdadero culto a Dios no comienza solamente con canciones, templos o reuniones. Sí, eso es muy importante que entendamos, porque en la mente nuestra tal vez le hemos orillado a nuestra relación con Dios al sábado. Pero dígale al de al lado, no es solamente el sábado. No es solamente el sábado. Sí. Cuando no entendemos qué nos quiere enseñar Dios de una vida en adoración, no solo un sábado de adoración, entonces podemos tener una costumbre. Amén. Nosotros podemos hacer una costumbre del sábado, pero de lunes a viernes adorar a otras cosas o a otras personas. Se levantan peligros que a veces nosotros no logramos comprender. El verdadero culto a Dios no solo empieza en las canciones, en los templos o en las reuniones. Sí. ¿Sabe dónde empieza el culto a Dios? Empieza en tu corazón. Ahí empieza, en tus pensamientos, adentro de ti. Sí. A veces podemos venir a la iglesia pensando que físicamente ya estamos en el culto, pero a veces nuestro corazón no está aquí. Estamos de cuerpo presente, pero tal vez nuestro corazón no está conectado con Dios. La vida de adoración empieza en tu corazón. Sí, es donde ahí empieza la adoración, la dependencia, la identidad, el tiempo, la pasión. Sí. Dios quiere ahí levantar en tu corazón una vida de adoración. Desde el punto de vista bíblico, culto significa entrega reverente y continua de una persona hacia aquello que considera altamente importante o supremo. Sí. Entonces, a veces hay que tener cuidado en qué podemos nosotros estar levantando una vida de adoración, pero que tal vez no sea Dios. Por ejemplo, las redes sociales, los artefactos tecnológicos que ahora nosotros tenemos destruyen la intimidad de las parejas, y sabe que también destruyen la comunicación. A veces la pareja está al lado y ni le escuchó lo que le dijo. ¿Y por qué hay a veces los problemas en la pareja? Porque el otro no le puso atención. ¿Oíste lo que te dije? No. ¿En dónde estaba? En el culto al celular. Sí. Estaba en el celular. ¿Con su enfoque en dónde? Estaba de cuerpo presente ahí en la mesa o en la alcoba, pero su corazón ¿dónde estaba? En otras cosas. Sí. Entonces, ¿cuántos problemas por falta de comunicación ocasionan dentro de los matrimonios cuando yo no estoy enfocado en mis prioridades? Cuando yo no estoy alerta de en dónde me encuentro. Si yo estoy con mi familia, ¿dónde debo enfocarme yo? Porque cuando yo doy prioridad a mi familia, ¿sabe qué está haciendo usted? Un culto de adoración a Dios. Cuando usted le está oyendo y le está poniendo toda la atención a su esposita, cuando usted llega de su trabajo y dice voy a dejar el celular para prestarle atención a mis hijos, ¿sabe que ese es un culto de adoración?
Porque Dios, ¿qué bendice? La familia. Porque cuando las cosas se hacen con orden y con decencia, Dios bendice eso. Sí, mire, no se asusten los que están con niños pequeños. El tiempo de la intimidad es un culto de adoración. Los ángeles de arriba están diciendo: bien, tú puedes, dale. Pero esa parte de la intimidad, familia, que a veces se acorta por falta de comunicación, por problemas, es un culto de adoración. Porque usted le está adorando a Dios, porque la intimidad fue creada ¿para qué? Para el matrimonio. Y cuando hay elementos que se filtran ahí, que no impiden y que impiden eso, estamos adorando a otras cosas. Entonces yo quisiera que usted piense: ¿a qué ha estado tal vez usted tan abrazado que ha perdido de vista sus prioridades? Los padres ya no tienen contacto con los hijos porque ambas partes ahora están hiperconectados con dispositivos móviles. ¿Creen que hay adoración a Dios? No. Por eso les digo, la adoración no solamente es cantar las canciones y venir al templo. La adoración a Dios es cuando le obedeces. Y Dios, ¿qué dice? La mujer honre, respete al marido. El varón ame, cubra a la mujer. Los hijos obedezcan a los padres. Pero cuando todo eso se va rompiendo, que es la voluntad de Dios, ya no hay adoración. Entonces yo te quiero preguntar: ¿cómo está la adoración en tu casa? ¿Cómo está la adoración en tu familia? ¿Cómo está la adoración en la intimidad de las parejas que están aquí? Porque tal vez podemos estar abrazando otras cosas que nos impiden ministrar la prioridad que Dios te ha dado. Los amigos, los deportes. Es que hoy tengo que irles a visitar a mis amigos. No sé, hoy no puedo. Es que tengo que visitarle al padrino. Dígale al de al lado: la familia es primero. La familia es primero. No, es que hoy tengo, no sé, por ahí básquet, tengo fútbol y no sé, hoy no puedo sacarles a ninguna parte. No, familia. Primero es la familia. El orden que usted respeta para agradarle a Dios, y es un culto de adoración. Ese obedecerle y decir: dejo todo para agradarle a Dios, le honra a Él. Esa es una vida de adoración. Entonces el culto empieza cuando se acaba esta reunión. No el sábado a las 6:30. Dígale al de al lado: no el sábado a las 6:30. Cuando sales de aquí, ahí empieza el culto de adoración. Entonces, ¿qué estamos abrazando? Es que hoy no puedo, hoy estoy ocupado. No. El yo, el ego, el soberbio, el autosuficiente, quiere siempre ir en contra de la voluntad de Dios. Sí, a veces el trabajo, a veces las actividades de la iglesia. Es que hoy no puedo, tengo pastoral, lo siento. Y su familia a veces puede estar botada. Ninguna actividad en la iglesia es más importante que su familia. Ninguna. Sí. Porque usted tiene que ministrar a su familia, usted tiene que ministrar a su casa. Los discípulos pueden esperar, su familia no. Amén. Entonces, si nos mueve la desesperación por hacer actividades en la iglesia, tal vez le está rindiendo culto a las actividades de la iglesia, pero no a las prioridades de Dios. Sí, sí, vamos entendiendo. Diga amén y dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hay otra clase de culto que es al yo. Lo que yo digo, eso se hace. Lo que yo digo es importante.
Cuando las cosas se hacen a mi manera, me da paz. ¿Quién es el Dios ahí? ¿Dios o tú mismo? Cuando solo te da paz que las cosas se hagan a tu modo, pregúntate, ¿es Dios realmente a quien le estás levantando un culto diario? ¿O quieres tú tener la razón en todo? Porque ahí ya no estamos viviendo una vida de adoración, sino que hemos levantado otro culto. Y eso quiero que me entiendan, familia. El diablo nos guía a levantar cultos de adoración a diferentes cosas sin que nos demos cuenta. Por eso el Señor dijo, no haréis ídolos. O sea, el hombre guiado por el enemigo es muy hábil para levantar ¿qué? Para levantar ídolos. Amén. El ser humano a veces se convierte en su propio Dios, su orgullo, su autosuficiencia. A veces rechaza la autoridad de Dios o de alguna persona para que le puedan ayudar en algo y quiere tener la razón. Tal vez está abrazando el ego, pero no el shampoo, sino su yo. Sí, su yo. Amén. Entonces, hay también el culto al éxito. Estoy dispuesto a hacer todo con tal de llegar acá. Pero a veces Dios no está tan interesado en que tengas solamente éxito. Porque Dios está más interesado en tu transformación, en tu proceso, que en darte todo lo que tú quieres. Llegar a la cima muchas veces es más fácil que mantenerse ahí. Pero para mantenerse necesitas proceso de carácter, de la mente de Cristo. Amén. Y a veces con tal de vivir esa realidad, esa especie de añoranza de llegar allá, lo dejamos todo, familia. A veces hay culto al placer también, familia. Lo que me hace sentir bien, ¿sí? También hay un culto hacia el placer, vivir de apariencias. Todo eso, esos puntos que yo les voy compartiendo, usted debe pensar si en alguno de esos usted ha estado abrazando más que a la voluntad de Dios. Porque son corrientes por donde el enemigo te quiere jalar. Por eso cuando leíamos Romanos 12:1 dice, presenta un culto de adoración verdadero delante de Dios. ¿Y sabe qué dice el siguiente versículo? Renueva tus pensamientos y no te amoldes a las corrientes, porque este mundo te quiere encasillar en que tú adores a algo para distraerte de no adorarle a Dios. Sí, hay gente, sí, en el culto al placer por verse bien, sí, está más interesado con su imagen en Facebook, con su imagen tal vez física, pero tal vez se olvidó de la voluntad de Dios. Sí. Entonces, familia, tenemos que pensar que vivir, vamos a la siguiente, por favor, vivir abrazando esta forma de vida, de adoración a cosas que no nos ayudan, tienen consecuencias. Una vida centrada en el hombre no necesariamente niega la existencia de Dios, pero desplaza la autoridad. Dios no comparte su trono con nadie. Y cuando uno se adora a sí mismo, su opinión, su razonamiento, su forma de hacer las cosas, ¿a quién le desplaza? A Dios. Sí. Aquí se hace como yo digo. No, yo ya tengo 20 años de cristiana, a mí esa prédica me llega a los tobillos. No, familia. Lo peor que nosotros podemos hacer es desplazarle a Dios de nuestro corazón. Y desplazarle a través de la forma en la que nosotros queremos resolver nuestros problemas sin ayuda. Ese es el problema más profundo del culto centrado en el hombre, que desplaza la autoridad de Dios. ¿Cuál es una de esas consecuencias?
Vamos a la primera. Una vida sin dirección. ¿Sabe quién le da al ser humano identidad, propósito? ¿Quién le enseña la verdad? ¿Y quién le da el sentido de su existencia? Dígale al de al lado, solo Dios. Cuando tú no tienes identidad, cuando tú no tienes propósito, nos estancamos y no avanzamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezamos a abrazar cuando no tenemos identidad? Buscamos lugares de adoración. Muchas veces la persona que fue rechazada busca el amor ¿en dónde? En los hombres, en una mujer, en un hombre. Y eso le convierte ¿en qué? En su altar de vida. Mientras ella o él estén conmigo, yo valgo algo. Mentira. Tú vales con o sin. Vales por lo que Dios dice de ti. No porque alguien camina contigo. No porque alguien dice cuánto vales. Vales porque Dios dio en la cruz a su Hijo y te compró con precio de sangre. Él te ha dado identidad. Vales porque alguien dio la vida por ti. Amén. Entonces no tenemos que poner nuestra vida en personas o en circunstancias que debemos adorar, sino en Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos desconectamos, cuando no tenemos dirección de Dios, ¿qué nos empieza a guiar a nosotros? Las emociones, los impulsos, la cultura, los deseos momentáneos, la presión social. Pero eso le va a destruir. Le va a destruir. Segunda de Corintios 4:18 dice que busquemos las cosas de arriba. Mire lo que dice o escuche. No mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Porque lo que se ve temporal es, mas lo que no se ve es eterno. Dios tiene cosas eternas para tu vida. La dirección de Dios es eterna. Él sabe el final de tu vida. Y Él sabe cómo la vas a terminar. Debes conectarte con Él. Sí, debes conectarte con Él. Debes decirle: Señor, hoy necesito dejar de abrazar lo que tal vez me estaba dando identidad y no me daba dirección. Trabajo, relaciones, formas de pensar. Pero tú eres el que le puede dar realmente una dirección a mi vida. Porque solo Dios te puede dar propósito. No las personas, no las circunstancias, sino Dios. Dios puede dirigir tu vida. ¿Cuál es la siguiente consecuencia? El hombre empieza a ser relativa a la verdad. Es decir, ya no hay verdades absolutas. ¿Sí? Ya no hay verdades que se sostengan en el tiempo. ¿Sí? Y empezamos nosotros a pensar que ya no son tan malas algunas cosas. Y empezamos a dejar aún en nuestra familia, en nuestro legado, a que muchas cosas ya no sean absolutas. Por ejemplo, se está empezando a perder la verdad de que Dios sea lo primero en nuestros hogares. De que Dios sea lo primero para nuestros hijos. De que Dios sea lo primero cuando tenemos un problema. Entonces ya Dios ya no se vuelve absoluto en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos realmente a dejar de vivir en una relación de adoración con Dios. Porque abrazamos otras voces. Empezamos a abrazar a personas, a circunstancias. ¿Sí? Y empiezan a venir los problemas. ¿Sí? Mire, el ser humano termina adorando sus propias opiniones. Cuando la verdad de Dios ya uno empieza a dudar. ¿Será que lo que me dijo la Rosalvita será cierto o no? Y empiezo a relativizar la palabra de Dios. Y digo, no, lo que me dijo la Bessie es más importante de lo que me dijeron en el pastoral. Empezamos a decir, esto que siento me parece que es por donde debo ir. Familia,
Lo único seguro en esta vida es la palabra de Dios. Amén. Lo único seguro en esta vida es la palabra de Dios. Sí, es lo único seguro. Dígale al de al lado, lo único seguro en esta vida es la palabra de Dios. Sí. Y cuando el ser humano termina amando sus propias opiniones, porque ya a la palabra de Dios le dijo, ya no es absoluta, ya le empieza a contrastar con su opinión. ¿Saben qué se convierte el ser humano? Se convierte en un hombre que ya no hay cómo corregirle. Usted le lleva la palabra de Dios y le dice, mira, por aquí has estado caminando y no estás bien. Pero como uno a la palabra de Dios ya no le cree absoluta, entonces dice, empiezan a salir las opiniones de uno. Y dice, no ha de ser así. No ha de ser así. Ya no hay cómo corregirle. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. O sea, el que dice, lo que me dijeron en la palabra de Dios, eso voy a hacer. O sea, dice, la palabra de Dios es absoluta. Ya no está opinando, no está contrastando con su opinión. Dice, lo que la Biblia dice, yo lo voy a hacer. Sí. Ya no hay cómo llevarle al arrepentimiento, porque en su opinión cree que lo que está haciendo está bien. Yo necesito pastoral. No, yo estoy bien. No es así. Que yo no soy detallista con mi mujer, pero si me mato trabajando. Y ahí nos cerramos. Nos cerramos y que ves, y ahí. Ya no podemos cambiar porque nos volvemos cuadrados. Porque solo tiene que ser nuestra propia opinión. Le dice a la mujer, no le respete a su marido. ¿Yo cuándo? Solo por esos chistecitos ya se enoja. Nos volvemos ingobernables. Proverbios 26 del 4 al 12 dice, el perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necedad. Cuando dejamos de tener un culto diario con Dios, lo que sucede en nuestro corazón es que se empieza a enfriar. Y cuando tu corazón se enfría, es como que tú le pones cemento a tu corazón. ¿Qué pasa cuando tú le pones cemento a la calle? Por ahí pueden pasar caballos, carretas, buses. No pasa nada. Cuando el corazón se enfría, por más que venga un líder, por más que venga Dante Gebel, por más de que venga el arcángel Miguel, uno no escucha. Porque ya le volvió a la palabra de Dios relativa. No, yo sí estoy bien. Yo estoy súper bien. Pero no quiere escuchar el consejo de Dios. ¿Cuándo? Cuando empezamos a creer que solo el culto es el sábado. Cuando no entiendo que yo debo vivir una vida de adoración. Una vida de presentarle a Dios mi corazón. Sí, todo el tiempo. Número 3 dice, llamamos lo malo bueno. Sí, eso ocurre hoy día. Ocurre en los hogares. Ocurre en muchas circunstancias. Sí, la conciencia empieza a endurecerse. Lo peligroso no es solamente pecar. Lo peligroso es perder la sensibilidad al pecado. Es que cuando ya hacemos lo que a Dios no le agrada, ya no nos importa. Ya se vuelve algo normal. Normalizamos los gritos en la casa. Normalizamos la esclavitud financiera en el hogar. Normalizamos muchos hábitos de vida que son producto ¿de qué? De no saber oír. Y no saberle oír no en la iglesia, sino de lunes a viernes. Porque dígale al de al lado, Dios también te quiere hablar de lunes a viernes. Dios también te quiere hablar. Yo te comparto, Dios me permitía compartirte. Está bien venir a la iglesia, pero es mejor llevar la iglesia a la casa. Sí,
Porque aquí podemos venir y todos estar con los oídos prestos, pero en la casa tenemos la misma disposición para oírle a Dios. ¿Estamos preparados para escucharle a Dios en casa? Es que si no me da pastoral tal persona, ya mi vida se va al suelo. No, familia. La iglesia no quiere volverle dependiente de hombres, sino del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Sí. Otra consecuencia, sí, es rendimos culto al placer. Ya solo buscamos lo que nos haga sentir bien. Sí. Si ya no me siento bien en tal lado, entonces me salgo de ahí. La vida con Dios no es por sentimientos, es por elección, es obediencia. Sí, es que ya no me siento como antes en el estanque. Nunca el caminar con Dios ha sido por lo que siente. Nunca. Es obediencia. ¿Y sabe cuándo usted se empieza a sentir bien con Dios? Cuando Él le va enamorando. Porque eso es lo bueno de Dios, que Él enamora. No es a la fuerza. Cuando vamos dando pasos de fe, Dios se asoma para enamorarle. Y eso le hace vivir pegadito a Dios. Pero cuando nosotros decimos, no quiero actuar con fe porque no siento, demora su proceso. Yo solo quiero recordarle, no es por lo que siente, es por fe. Y la fe no es sentimiento, dígale al de al lado, es elección. Amén. Las consecuencias de adorar es que nos volvemos esclavos de lo que adoramos. Por eso muchas veces cuando usted le ve a su esposo, a sus hijos o a su esposa en el celular, ¿de qué cree que el enemigo le está haciendo esclavo? Es que ya le digo y no entiende. Hay un enemigo ahí que le está esclavizando al celular, a circunstancias. Cuando dice, pero ya le digo que venga del trabajo temprano y no viene, porque se olvidó de su prioridad. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos una vida como debe de ser de adoración, pero hacia Él. Sí, hacia Él. Amén. Avancemos, por favor. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios eventualmente termina gobernando al ser humano. Si alguien adora el dinero controlará sus decisiones. Si alguien adora la aprobación, vive esclavo de la opinión de otros. Cuidado con eso, familia. Usted no puede vivir consintiendo la opinión de los demás. Usted al único que debe rendirle eso es a Dios. ¿A quién debemos nosotros buscarle agradar? Es a Papá Dios. No a los hombres. Es que si mis hijos les digo y se enojan conmigo, no, familia. No viva de esa manera. Si alguien vive adorando el placer, pierde dominio propio. Si alguien adora el poder, nunca estará satisfecho. Porque el poder no te llena, sino te hace querer más. Es como la Coca-Cola. ¿Cuántas santas palomas de aquí que viven en ayuno todos los días han probado alguna vez la Coca-Cola? Levante la mano. Sí, los que no levantaron, gloria a Dios, ya mismo les lleva el Señor. Sí. La Coca-Cola, en vez de controlar tu sed, ¿qué crees que hace? ¿Te da más ganas? ¿O no, doctorita? Sí, ¿no es cierto? Ya, no soy doctor, aquí tenemos una doctora. En vez de darte calma, te da más ganas de tomar. Así es el poder. No es que cuando ya tienes lo que buscaste, tienes paz. No, quieres más. Si alguien se adora a sí mismo, nunca tolerará la corrección ni la autoridad. Porque el que se adora a sí mismo y a su voluntad, viene a la iglesia y pasa dormido. Mire el lado. Ese ha sido tú si está dormido.
Sí, sí, ese has sido tú. Sí, es en serio. Sí, porque no se prepara, porque no entendemos que en la iglesia no es un show, que ponemos a una persona aquí para ver si a ustedes les agrada. No es así, no es así. La iglesia es para llevarte a la verdad de Dios y que esa verdad transforme tus pensamientos y tu vida, y que cuando en fe tú la aplicas, Dios te respalda. Amén. Entonces, cuando nosotros vivimos por lo que nosotros creemos, nunca recibimos ni un buen consejo ni una buena corrección. Dígale al de al lado, tendrás cuidado, creo que es para ti el mensaje. Sí. Dios impulsa al hombre a responder en amor. El culto, hoy vamos a cambiar el chip. El culto no solo es recibir, el culto es responder. Sí, o sea, si yo vivo en una vida de adoración, yo puedo responder el día sábado con qué, cuando le alabo, cuando le adoro, cuando doy un testimonio. No solamente estoy diciendo Dios me dio lo que le pedí, no. Cuando yo vivo una vida de adoración, yo puedo decir, no reaccioné como solía reaccionar, pero no fue fruto de mi inteligencia emocional, sino que viví rendido a Dios y el Espíritu Santo me cambió. Esa es una victoria. Cuando reaccionas de una manera que antes no lo hacías, porque en ti empezó a operar la nueva naturaleza de Cristo Jesús. ¿Producto de qué? De que vive rendido a Dios. De lunes a viernes. Entonces el viejo gritón ya se calma. Sí, ya se calma. Ya se calma. No le estará señalando. No le hará quedar mal. Sí. Entonces hoy estábamos con mi hija. Nos fuimos a almorzar y estábamos así un poco ofuscados por el tiempo y pum, botó la cola en la comida. Comprado reciencito, con hambre, todito mojado, ¿no? Como cuando antes comían el pan y le remojaban en el chocolate, ya. Pero imagínense así mismo unos taquitos y algo más de arroz estaba ahí. Y se hizo sopa. Ya iba a aparecer el viejo hombre, pero por suerte me alcanzó de los pelos del Espíritu Santo. Entonces yo solo le vi a mi hija, le digo, la paz de Cristo Jesús, la paz de Cristo Jesús, la paz de Cristo. Algo le dije de eso. Pero ella ya se iba a preparar al grito. Le digo, la paz de Cristo Jesús. O sea, ya no es uno. Y ahí tenemos que llegar, pero todo el pueblo. O sea, a que el Espíritu Santo opere en los momentos de crisis. Sí, ahí tiene que empezar a operar en tu vida. Cuando quieres soltar lo que hay en tu corazón. Porque dice que de las palabras, dice, de tu corazón salen lo que atesoras. Pero hay algo importante. Dice que en el día del juicio, Dios nos juzgará no por tus comportamientos, sino por tus palabras. Le invito a que en su casa, no aquí, revise Mateo 12, 35 al 37. Dice, en el día del juicio, yo te justificaré o te condenaré por tus palabras. Y a veces decimos las palabras no son tan importantes y a veces soltamos palabras como metralleta y destruimos. Sí, en el Facebook lanzamos palabras y destruimos. Sus palabras son el reflejo de lo que hay en su corazón. Y esas palabras le condenarán o le justificarán. Dios quiere que respondamos en amor. Sí. Miren, en el Antiguo Testamento, Pablo, cuando leemos en la carta de los Romanos, dice, presenta tu vida, tu cuerpo como un sacrificio. Pablo está tomando una referencia del Antiguo Testamento cuando
llevaban los corderitos a sacrificarles. Y cuando les llevaban, los que veían el corderito sabían que el corderito ya no tenía marcha atrás. Y esta imagen del corderito era una imagen profética de lo que Cristo Jesús iba a hacer. Isaías 53 dice: fue molido por nuestros pecados. Su rostro estaba desfigurado, porque todo lo que un corderito pasaba en el Antiguo Testamento para expiación de nuestros pecados, le degollaban, le cortaban el pescuezo, le quemaban. ¿Sabe quién pagó eso? El Señor Jesucristo. Él se alineó ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Fue agradable? No. Hay veces que Dios nos permite pasar por pruebas, pero en esa prueba Él espera que reaccionemos con su voluntad. Como ese corderito que es metido al matadero y se queda quietito. Cuando a una persona le roban, ¿qué es lo que generalmente hace como un acto inconsciente? Levanta las manos. Cuando tú levantas las manos en señal de adoración, no es una postura nada más de adoración. Es cuando tú le dices: Señor, no puedo más. Estoy rendido. Solo tú me puedes salvar. Es cuando las fuerzas se acabaron, pero tienes la actitud de ese corderito que es llevado al matadero. Que se haga tu voluntad. Cuando tú pasas una prueba, en vez de levantarse el viejo hombre, ¿qué debes levantar? Las manos. Porque cuando tú te quieres defender, Dios ya no te puede defender. Pero cuando tú levantas las manos, el Señor te viene a defender. Amén. Entonces, esa vida del Cordero Pascual, que fue la palabra profética para Jesús, te quiero decir una cosa, también es para nosotros. Sí. O sea, también esa forma de vida es la presentación de la ofrenda, ese culto de adoración diario. Que cuando vamos por la vida y hay cosas que no entendemos y que quiere aparecer el viejo hombre, acuérdate de algo en esta noche. Solo levanta las manos y dile: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Entonces Pablo utiliza la imagen de ese sacrificio. ¿Para qué? Para aplicarlo, dile al de al lado, sobre tu vida. Sobre tu vida. O sea, no solamente sobre la vida del Señor Jesús, sino sobre nuestra vida. Estás pasando problemas, levanta las manos. Pero levantar las manos no solo para que el milagro baje rápido. No, a veces es solamente para decirle: Señor, espero en ti. No voy a moverme hasta que tú lo hagas. ¿Sabe por qué? Por eso se llama milagro. Dígale al de al lado: porque no intervienes tú. Intervino Dios. Por eso es milagro. ¿Sabe por qué? Porque quitó las manos. Esa es la vida que Dios nos llama a vivir. Una vida de adoración, levantada las manos. Sí, no solo una postura, porque si levanto las manos me baja el milagro. No, es la preparación para el milagro, porque no interviene usted, interviene Dios. Y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Él nos llama a hacer un sacrificio vivo, de decir: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Sí. Entonces, en Romanos 12:1 dice: presenta vuestro cuerpo. ¿Sabe de qué está hablando? Habla de acciones y de actitudes. Es cuando usted le presenta sus pensamientos, sus deseos, su cuerpo, sus decisiones, su tiempo, su propósito, su voluntad. Le dice: todo es tuyo. Todo es tuyo. Mis hijos. Hoy tenemos que quitar las manos de los hijos para que Dios haga en ellos.
tenemos que quitar la mano. Tus sueños, suéltalos. Deja que Dios haga. Si en tu vida, deja de abrazar y vuelve a abrazar a Dios. Porque solo Dios te dio dos brazos. No puedes abrazar tus sueños y a Dios. Yo te sugiero mejor abrázale a Dios. Dios se va a encargar de tus sueños. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Es decir, le entregamos todo. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a otros? Antes tenías esa lengua viperina, florida. Ahora le entregas a Dios. ¿Cómo tratas a otros? ¿Eres áspero con tu mujer? Mujer, ¿eres irrespetuosa con tu marido? Padres, son gritones tal vez con sus hijos. Dice, le entregas a Dios todo. ¿Cómo usas tu tiempo? No es tu tiempo. Dios te dio la vida. Nuestra pureza, nuestra obediencia, nuestro servicio, ¿sí? Eso debemos nosotros llevar ¿a dónde? Al altar de Dios. Al altar. No es mío, es tuyo. Mi tiempo es tuyo, mis hijos son tuyos. Mi vida es tuya, Señor. A donde tú me quieras llevar este día, papá. No quiero actuar yo, quiero que seas tú. Sí. No vivas subiendo al altar y otro día bajándote porque dices, no avanzo. Tienes que permanecer aquí. Como ese corderito. ¿Sabe qué pasaba con ese corderito? Ya no se movía. Ese es un culto. No es cuando nos vamos el sábado y volvemos a lo de antes. Es cuando vivimos en un culto constante. Ese corderito ya nadie le podía salvar. Pero cuando tú te subes al altar, familia, no es para destrucción, es para vida. Porque el Espíritu Santo te vivifica cuando vienes con la actitud correcta. Porque el Espíritu Santo da vida. ¿Qué hacemos después del culto? En la palabra de Dios dice, además de esos, David eligió a otros para que entonaran a Dios el canto de gratitud que se titula El amor de Dios es eterno. Emán y Jedutum acompañaban este canto con trompetas, platillos y otros instrumentos musicales. Además, los hijos de Jedutum vigilaban las entradas del santuario. Después de esto, todos regresaron a sus casas. David también volvió a su casa y bendijo a su familia. Después de que tú sales de aquí, dile al de al lado, tienes que llevar bendición a tu casa. Tienes que llevar. Después de esto, todos regresaron a sus casas. Y dice que el rey David también volvió a su casa y bendijo a su familia. Cuando vives en una adoración 24/7, llevas lo que aprendiste a tu casa. Dile al de al lado, lleva la iglesia a tu casa. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, familia? Sí. Dígale al de al lado, tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta. El vivir en un sacrificio de culto de adoración tiene un costo. Segunda de Samuel 24:24 dice, y el rey David le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Tus hijos, tu familia deben pagar el precio. El culto a Dios no es algo que no cuesta, al contrario, cuesta. Nuestras familias tenemos que orarle a Dios para que se vuelvan leales a Dios. O son leales con Dios o son leales a los ídolos que están adorando. Deportes, internet, noviazgos, trabajo. ¿Dónde está tu familia el día de hoy? La lealtad con Dios debe reflejarse en el estanque. ¿Cómo puedes saber si usted está abrazando o si le cuesta soltar algo? ¿Qué teme perder más? ¿Le es fácil dejar de buscarle a Dios, de congregarse en la iglesia?
o le cuesta más perder otras cosas? ¿Dónde busca identidad y seguridad? Sí. Son algunas cosas que a usted le pueden ayudar a comprender qué está mal o a qué estamos aferrados nosotros. ¿Dios es el que nos da identidad y seguridad o son otros ídolos? Sí. Cuando nos cortan eso, la vida se nos va abajo. Piense, familia, ¿cuál ha sido su culto diariamente? Póngase sobre sus pies. Amén. Póngase sobre sus pies. Ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos. Bendito Padre de los cielos, hoy te damos gracias por este día, por esta noche, papá. Sabemos, bendito Dios, que tú nos estás guiando por medio de tu palabra para vivir una vida con profundidad en la eternidad.